Bien, un saludo a todos y a todas. Empezamos nuestra tutoría número 6 ya. Ya llevamos 6 tutorías, ¿eh? Ya llevamos un recorrido. Y os recuerdo que estábamos trabajando con nuestro tema 2. El tema 2 era el tema del sistema educativo, ¿vale? Y en la semana pasada habíamos empezado viendo, voy a compartir con vosotros ya la pantalla para que la tengáis por ahí. Tema 2, aquí está. Vale, por favor, verificarme desde casa que estáis viendo el PowerPoint. No hay ningún Sí, problema. se ve bien. Genial, gracias. Avisarme aquí si se pone oscuro, que la última vez se nos desconectó el sistema. Bueno, estábamos viendo la evolución de la histórica de la educación pública, ¿vale? Habíamos hablado, evidentemente, de durante el Renacimiento y el Estado moderno. Si os dais cuenta, como estamos hablando de evolución histórica de la educación pública, no nos podemos ir a la Edad Media, sino que nos tenemos que ir ya a Renacimiento, Estado moderno, ¿vale? Ya saliendo de esa fase, porque es cuando nosotros empezamos a encontrar realmente experiencias que tienen que ver con lo público y la educación, ¿vale? Aunque eso no significase, como os explicaba el otro día, que hubiese un práctico monopolio de la Iglesia, igual que se venía manteniendo desde el medievo, ¿vale? Van pasando los años, van pasando las décadas y entramos en la época de las luces y la ilustración, y aquí ya encontramos una defensa realmente clara de la educación estatal y además en confrontación con la que se venía haciendo hasta ese momento. Eso no significa ni significará, de hecho nuestra historia contemporánea es así, que la educación desde la parte eclesiástica, desde la Iglesia, desaparezca, simplemente que se va a crear en paralelo el sistema educativo público en combinación o en coexistencia con el sistema educativo privado, como hasta ahora se sigue manteniendo. El que garantiza, os recuerdo, los derechos, por favor, esto entendérmelo, es el público, ¿vale? El privado es normalmente es con ánimo de lucro, ¿vale? Y lo que es a modo de empresa, ¿vale? Aunque tenga fines sociales, etcétera, etcétera, hay un previo pago, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante. Muy importante también, os comenté, y casi en todos los elementos que vamos a dar, educación, sanidad, aspectos muy concretos, y vos podéis aprender lo del tema de la Declaración de los Derechos Humanos, porque de París, etcétera, etcétera. Igual de importante va a ser la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa es el punto de inflexión, ¿vale? Hablamos del liberalismo o del inicio del liberalismo a partir de las revoluciones liberales que se inician con la Revolución Francesa, ¿vale? Hay antecedentes, pero no del tipo de la Revolución Francesa ni de lejos, donde ya realmente se habla de una intervención expansiva del Estado en la educación, como os pondría aquí, e incluso en aquellos lugares donde más se va a desarrollar lo público, una implantación de la secularización en la educación. ¿Vale? Aquí entramos en debate, recuerdo el otro día, ¿no? Incluso decía, España se supone que es educación, es secular, no es religiosa, pero aún así se mantienen asignaturas de religión, el profesor de religión o la profesora no la pone las administraciones públicas, pero la pagan la administración pública. O sea, hay una serie de contradicciones tremendas por una serie de acuerdos que vienen con Franco y posterior a Franco con el Vaticano. O sea, una cosa que, dice tú, en este tiempo sería, no se podría hacer ese tipo de acuerdo, ¿no? Pero se sigue manteniendo ese acuerdo muy antiguo, muy antiguo. Bien, si seguimos, yo creo que aquí ya no habíamos hablado el otro día de esa evolución histórica de la educación pública. Hablamos evidentemente de Revolución Francesa e inicio de los estados liberales. Entonces estamos hablando de estado liberal y los nacionalismos. ¿Por qué son tan importantes los nacionalismos? Claro, aquí decimos nacionalismo y pensamos en catalanes o vascos. No. O andalucismo. Andalucismo es otro tipo de nacionalismo, aunque ya en las últimas décadas va desapareciendo un poco el nacionalismo de lo popular aquí en Andalucía, ¿no? Se va perdiendo un poco ese debate nacionalista. Nacionalismo es una reivindicación de separación o de confirmación de un territorio cualquiera y particular. Por ejemplo, los nacionalismos son España, Francia, Italia, no sé si vais por dónde voy, y es el concepto de Estado-nación. Si nacionalismo y Estado van de la mano, si no, no se podrían conformar, ¿vale? Hay otros tipos de nacionalismo que quieren conformar sus estados, entonces hablamos de independentismo cuando dependen de otro Estado-nación. ¿Vais viendo por dónde voy? Es decir, todo eso son todos son nacionalismos y hay conflictos evidentemente entre nacionalismos, ¿vale? Hay quienes se conforman como Estado-nación y hay quienes querrían tener un Estado-nación propio, pero son todo una reivindicación de un territorio, una cultura, una historia común, bueno, ya sabéis cómo incluso si hay una lengua común, todo ese tipo de fenómenos que van unidos a los nacionalismos.
¿Qué tiene de importancia? Pues la educación aquí se entiende como principio de integración política y de control social. ¿Qué mejor manera para crear la idea de España que todos los españoles se formen en colegios públicos españoles y donde se les imprima la ideología, recordáis, transmisión de valores del nuevo Estado-Nación? Eso es una lucha, una pugna constante de siempre, siempre, siempre los sistemas educativos públicos. Yo decía, si estamos en la época franquista, estudiaríamos el caudillo de España, el régimen y la mujer que tiene que hacer su labor y el hombre que tiene que trabajar, ¿vale? Tendríamos una serie de manuales para todo ello y hoy día pues, trabajamos, por ejemplo, entre otras cosas, la Constitución, pero como hay más sensibilidades nacionalistas, en Andalucía hay un libro de historia específico, en Cataluña hay un libro de historia específico, en el País Vasco hay otro, hasta en Extremadura, Valencia y las Baleares, todas las regiones, aunque ni siquiera tengan sentido nacionalista o tengan propuestas nacionalistas, todas tienen su propio libro porque saben que refuerzan a sus ciudadanos en los valores específicos de la región. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Estado liberal, nacionalismo, integración de la educación como elemento político y, evidentemente, como elemento de control social. Si todo el mundo tiene la misma forma de pensar, es más difícil que se rompa el statu quo, se cuestione el statu quo, ¿vale? Lo último que se está haciendo con la gente, esto los filósofos y los pensadores actuales lo tienen como crítica muy potente, que se dice que los sistemas educativos no se enseñan a la gente a cuestionar o a pensar. Esto es muy importante, porque básicamente lo que se le está enseñando es, tienes que aprenderte esto, esto es lo que hay, este es el único camino y esta es la verdad absoluta, y por aquí tienes que tirar. ¿Vale? No hay un cuestionamiento, no hay un debate y sobre todo no hay una educación de tipo crítico. Claro, ¿qué hace la crítica? Crea pensadores o librepensadores. Y muchas veces, pues a los sistemas, esto es una crítica que yo también hago, a los propios sistemas educativos, pues no les molan los librepensadores. Les molan los obedientes y los que hagan lo que tienen que hacer y no muevan mucho el tema, ¿vale? Entonces, ese elemento, es verdad que la educación es un control social y además lo controle, pues más controle a la masa que pasa por esos sistemas. Muy importante en todo ese recorrido, la época de las revoluciones industriales, los movimientos obreros, donde os recuerdo esa época, ya la estamos dando también en otras asignaturas, va vinculada a la lucha social, conquistas sociales, conquista de derechos sociales, ¿vale? El sistema educativo responderá a las necesidades de conocimiento del sistema productivo y económico en ese contexto, pero también se irá convirtiendo junto con los propios ideas liberales, que si no estuvieran los liberales hubiese sido complicado, ¿vale? En sistemas educativos públicos reglados y universales, que será la tendencia generalizada. A más se controle, sobre todo los primeros años, mejor para los estados, ¿vale? Y, ojo, muy importante, mejor para los sistemas industriales. Recordad que vosotros, y si no, pensadlo por un momento, ¿vale? Cuando vosotros entráis en el colegio, todo el mundo ha pasado por un colegio, vosotros entráis a una hora y salís a una hora, ¿vale? Esa hora que os piden que seáis puntuales, que llegáis limpito, que lleguéis desayunados, que seáis obedientes, que os pongáis en fila, os suena todo esto, ¿verdad? Y donde vienen a recogeros una gente que manda más que vosotros, que se llaman los profesores, que son los que os enseñan, marcan las normas, ¿vale? ¿Cuándo podéis comer? Cuando suena una sirena, que es el recreo. ¿Cómo no podéis entrar? Otra sirena os marca que tenéis que entrar. Cuando termina la jornada de estudio, con otra sirena o un timbre, depende del colegio, se va entendiendo. ¿A qué se está enseñando aquí? Se os está enseñando cómo se trabaja en una empresa, cómo se trabajaba en una fábrica. Horario, disciplina, obediencia y sonidos y timbres y sirenas para marcar las pautas y los descansos y que además hay que ser muy obediente, muy bueno y hacer los deberes. Se va entendiendo, es decir, un sistema muy concreto que también está hecho a imagen y semejanza de lo que se espera de que todos esos alumnos lleguen un momento al sistema productivo, ¿vale? Por eso también los sistemas de educación cambian y conforme el sistema productivo o industrial o de empresa, ¿vale? Requiere que sus empleados futuros tengan más cualificación o más formación, va a irse a lo largo de la historia alargando los años de escolarización obligatoria. No hace mucho era por debajo de los 14 años. Cuando yo estudié, la obligación era hasta los 14 años. Ahora estamos hablando de obligación hasta los 16 años. No extrañe que con un tiempo se pueda poner, se empieza a hablar de hasta los 18. Esta obedece una lógica del sistema productivo e industrial, que cada vez demanda más. ¿Vais viendo? Porque además el sistema productivo e industrial como que no le mola gastarse dinero en formar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Exige al papá Estado
que les forme a sus futuros empleados, a coste cero para ellos, pero eso sí, esas empresas no querrán pagar ni un impuesto, ¿vale? Pero que el Estado sí les forme de manera gratuita a sus empleados. Bueno, perdona que sea tan crítico, pero es que se me sale sin querer. Bueno, evidentemente hay una evolución, ¿vale? En términos de derechos, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el top? ¿Vale? Está en términos de derecho a educación pública, pues evidentemente con la implantación de los estados de bienestar, que estamos hablando siempre después de la Segunda Guerra Mundial y donde hablamos de la educación en términos de derechos sociales. Es decir, ya no es una obligación solo, sino que también es un derecho, por tanto es exigible. Si un niño no tiene acceso a su sistema educativo, puede interponer una denuncia y exigir que le den una solución, que no sea la guay, pero le tendrán que dar una solución, la que sea, para que pueda acceder a sus estudios. Eso significaría también que al ser un derecho social y por tanto una responsabilidad pública, tiene que necesariamente contar con una serie de dotaciones de recursos materiales y humanos, y ahí entrarían todos los funcionarios, cuerpos públicos, recursos, equipamiento que lo vamos a llamar colegio, y todo lo que hay dentro de un colegio, ¿vale? Pero ya en términos de derecho. ¿Cuál es la competencia que le hacen estos derechos o a quién le compiten? A la educación privada. Es decir, la educación privada lo que más le va a molar es que la educación pública sea mala y sea deficitaria. ¿Para qué? Para que aquellos descontentos con el sistema busquen alternativas en lo privado. Eso se está viendo año tras año y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, con la sanidad. En aquellos poquísimos países donde hay un sistema público universal de salud, que somos muy pocos en el planeta, ¿vale? El objetivo de la industria privada es precisamente que se desarticule o se empobrezca o se deteriore la salud pública. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de clientes. Esto es una pugna por determinados elementos económicos. Recordad que el sistema privado no necesariamente tiene que, no tiene que perder ni ganar por el hecho de que haya un sistema público, pero gana más si lo público va mal, ¿vale? En aquellos sistemas donde está lo público garantizado, ¿vale? Hay una pugna. Entonces, hay en la educación, decimos, hay hasta el máximo, el top que conseguiremos a partir de la Segunda Guerra Mundial con la implantación de los estados de bienestar y la forma de derecho y dotación pública de servicios y recursos. No todos los estados de bienestar, no todos los sistemas educativos son de excelencia, ni están bien dotados, ni tienen mucho, por ejemplo, el español tiene muchas necesidades, muchos déficits, pero no es de los peores del mundo, es de los, vamos a llamar, los 15 o 20 mejores del planeta. Mira que tenemos que arreglar cosas ahí, ¿vale? Es verdad que por encima nuestro hay muchas diferencias, sobre todo si nosotros nos vamos a los países nórdicos, que creo que incluso dije el otro día que se pusieron en huelga o estaban en una huelga indefinida porque habían notado que habían disminuido la financiación pública de sus colegios, ¿vale? Fijaros hasta dónde llega el fenómeno que decían en una pregunta que no entienden los finlandeses y los noruegos de España es ¿en qué escuela estudia tu hijo o tu hija? ¿A qué colegio va? Que eso parece que marca o determina si va a estar mejor preparado o peor, o de mejores profesores o no. Eso no se entiende en ese país. Esa pregunta no tiene sentido, porque todas son buenas escuelas o escuelas de excelencia. O sea, no importa la que vaya. Como veis, estamos hablando de un paradigma educativo, siendo estado de bienestar, derecho, etcétera, etcétera, muy diferenciado dentro de lo bueno, digamos, de los más elevados, hay diferencias significativas. ¿Y sí. hay escuelas privadas? Hay escuelas privadas. Hay escuelas privadas. Pero son muy pocas, tienen poco sentido, pero evidentemente, normalmente son escuelas que tienen mucha gente de fuera. Vais viendo, ¿no? A lo mejor tienen al hijo del presidente de no sé qué, a no sé quién del rey de no sé cuánto. O sea, escuelas privadas hay, pero estamos hablando de ese tipo de escuelas. No tiene otro sentido, ¿vale? Escuelas muy de élite, muy de élite. No significa que sean mejores que las otras. Significa que son escuelas de élite preparadas para una clase social, un tipo de educación muy concreto. De todas formas, aquí todavía sigue pasando eso de las escuelas religiosas, ¿no? Con fines religiosos. Está, vamos, yo, porque mi hijo ya es mayorcito, pero recuerdo cuando entró en primaria, era el único que iba a la escuela privada del testimonio de trabajo, todos iban a no sé qué, a no sé cuánto, algo, a ver, y un sofocón, porque entrara en ese colegio religioso y cuando ella no era religiosa, sino que le daba... Sí, porque le da un prestigio y además se asocia un prestigio, vamos a ver,
que quiero decir que no es incompatible una cosa con la otra. Claro, se puede ser religioso y puede ser un centro de estudio del nivel que sea, muy prestigioso y forme muy bien a las personas. Eso no estamos aquí cuestionándolo, ¿vale? Pero sí que existe una pugna evidente entre los dos sistemas, ¿vale? No tanto desde lo público, porque a lo público le da igual, porque es un sistema garantista universal, ¿vale? Como desde lo privado, que hay una autoexigencia y hay un... ¿Qué es lo que se le está haciendo a lo privado últimamente? Exigirle que cumplan al menos las mismas normativas de igualdad, no sé, de esto hay mucho debate, de acceso, etcétera, etcétera, igual que se hace en un colegio público, porque estamos hablando del concepto de educación que está regido por una ley. No solamente es una empresa, un negocio o una ideología, sino que está dentro de un sistema educativo y conforme a ley también, ¿vale? Y perdona, una curiosidad. ¿Y las escuelas, los colegios, se hacen colegios por ratio o cómo es eso? Lo digo porque donde vivo un montón de colegios. Claro, va por número. Público, ¿eh? Sí, colegios públicos. Tienen una cobertura y una ratio. De hecho, eso están dentro, para que vosotros, eso tiene que ver con la planificación urbanística, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué documento es el que organiza el territorio? Se llama PGO, Planes Generales de Ordenación Urbana, que por ejemplo en cada ayuntamiento va a haber uno, ¿vale? Eso dice qué tipo de terreno hay, cómo se puede expandir, cuánta habitabilidad o verticalidad va a tener. Esto es muy sencillo. Si tú en una zona vas a crear casas para 1.000, 2.000, 3.000 familias, pues ya tienes que poner colegios, guarderías. Tienes que ver si el centro médico es suficiente, hay que abrir otro. ¿Vais viendo por dónde voy? Cada vez que vamos, pero si en ese mismo terreno vas a meter edificaciones altas, a lo mejor en vez de 1.000 hablamos de 7.000, 8.000, porque ya hablamos de un barrio grandote. Imaginaros una zona muy grande. Pues tienes que meter a lo mejor varios colegios, no uno o dos, sino muchos colegios, a un centro de salud nuevo, tienes que meter infraestructura de transporte. Es decir, cuando hay un plan general de ordenación urbana, hay una ordenación del territorio donde se tendrían que atender bien las necesidades de la población que va a vivir en ese territorio, ¿vale? Y va por cobertura, hay normas sobre eso. Otra cosa es que lo cumplan. Sí, esto es como cuando usted va a comprar una casa o un piso, que está en un barrio nuevo, te dicen, aquí va tu casa, no sé qué, y esa zona de ahí está para un colegio, y esto va a ser para un médico. O sea, el que te está vendiendo la vivienda te dice que ese solar que tú estás viendo allí va para un colegio. Es que es verdad, es que eso ya está escrito, que en algún momento tendrán que construir un colegio y tendrán que... ¿no? Entonces la gente que se va a vivir a ese barrio dirá, a ver si lo construyen antes de que mis niños le haga falta para que cuando puedan ir al colegio, porque si no me lo tengo que llevar al barrio de al lado, me lo tengo que llevar en autobús, en coche, o tenemos que hacer otra historia. Pero sí va por ratio, ¿vale? Igual que todos los equipamientos y recursos. Hay normativa. Ya está la otra parte del cumplimiento. Dotación presupuestaria, temas políticos, ahí puede haber lo más grande. Sí. En mi zona nada más hay 4. Sí. Zona, 4, no te exagero. Uno ahí, otro ahí. Pero centro de salud hay nada más. Hay 2, porque tienen ratios de cobertura distintos. Las zonas básicas de salud no se rigen con los mismos principios. Ten en cuenta que un centro de salud se utiliza de forma, vamos a llamar, ambulatoria. Sí. Es decir, no tiene que dar cobijo a 1.000 niños desde las 9 hasta las 2, ¿me entiende? Todos los días. Entonces, no es lo mismo los ratios de exigencia, ¿vale? Tienen coberturas distintas. Lo que mola es que cuando tú vayas a tu centro de salud, tú tengas tu cita, te atiendan bien y no tengas listas de espera. Eso sería lo guay. Un buen servicio de urgencia y tus especialidades y tus sitios donde te hagan una radiografía y una analítica sin tenerte que mover de ahí. Eso sería lo guay, ¿vale? Que también habría que verlo. Bueno, vamos a hablar ahora de la protección internacional de la educación, o lo que es lo mismo, la normativa a niveles internacionales que hablan sobre educación, pero ya vamos enfocados siempre a educación como derecho, ¿vale? Aquí, igual que siempre os digo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, París 1948, como documento de partida, porque ya aquí se habla de un derecho de los seres humanos, ¿vale? El tema de la educación, muy, muy importante, y se va a amparar por diferentes instituciones internacionales. Muy importante, igualmente, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también lo hemos comentado, ¿no? Ese enlace entre los derechos sociales siempre son económicos, etcétera, etcétera. Dentro de la ONU, ¿vale?, que es la Organización de Naciones Unidas, hay una sección, ¿vale?, una parte que se dedica al tema educativo. Esa sección es lo que nosotros conocemos como la UNESCO,
¿vale? Y trabajaría en defensa de la educación en el planeta. Estamos hablando siempre a niveles macro, ¿vale? A niveles globales. ¿Qué propuestas hace la UNESCO para mejorar el tema de la educación a niveles generales? Siempre habrá cosas que aquí sean más próximas a España y otras que nos resultará un poquito más alejadas, porque son medidas muy genéricas del país, del planeta. Uno, fortalecer los sistemas educativos a todos los niveles. Pensad que UNESCO está hablando aquí de cualquier país del mundo. Entonces, claro, hay sitios donde los niños a lo mejor no están ni escolarizados. Esto es muy importante. O solo se escolarizan a niños y a las niñas a partir de cierta edad se les quita ese derecho. De esto vamos a encontrar también países, ¿vale? Que hacen distinción de género simplemente por razón de género, sin ningún otro motivo. Políticas de educación, capacitación y trabajo y, sobre todo, en lugares prioritarios. En lugares donde requieran acciones inmediatas o desarrollo porque en esos sitios no se haya desarrollado. Aprendizaje permanente o aboga por el aprendizaje permanente y la capacitación profesional. Es decir, la educación es mucho más que la instrucción de los primeros años, y fijaros que no es poco lo que eso supone, ¿vale? Sino que estamos hablando de que deberían de garantizarse durante toda tu vida el acceso a diferentes ciclos para que tú pudieras formarte, pudieras aprender y pudieras sobre todo adquirir cualificaciones que te permitan trabajar. Recordad que el principio de formación, ya no de educación solo, formación y cualificación técnica es uno de los principales elementos de integración sociolaboral, ¿vale? En el planeta en general. Y evidentemente el desarrollo de la educación profesional, que sería la que va directamente vinculada a la incorporación de un puesto de trabajo. Últimamente en España hay un debate muy importante porque se quiere redefinir, rehacer la formación profesional. De hecho, se está hablando de un tipo de formación profesional que esté más vinculada con la empresa, con los puestos de trabajo, que tenga más formación, a ver si lo consigue. Eso no lo hemos inventado nosotros, existen en otros países, en casi todos los países europeos hay formaciones profesionales, yo creo que en todo menos España, de este tipo que además es garantista de acceso al empleo. Si te preparan para trabajar, porque hay trabajo en eso y trabajas en eso, con lo cual es fantástico, ¿vale? Entonces, yo creo que esa labor de desarrollo de la formación profesional puede ser muy interesante para la... Y eso se ha llegado a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora mismo, en este momento, se está generando una revolución en la formación profesional en España. Cuando yo terminé la EGB, estaba ese tipo de formación profesional. Sí, pero ahora mismo, quiero decir, este año le están dando un nuevo giro. O sea, ya tenemos resultados del anterior, lo que se quiere es ver, ahora lo que tendríamos que ver esto nuevo que se va a hacer, qué impacto va a tener, que esperemos que sea positivo para nuestros jóvenes. Es que es Ojalá. una orientación y es una cosa muy práctica de asegurarse un puesto de trabajo a los jóvenes. Exactamente, además hay sectores que demandan muchísimo empleo, entonces prácticamente aquellos alumnos que lo hacen bien ya están integrándose en la empresa y terminan haciendo contrataciones. Wow, eso es un tesoro, eso es un tesoro. A ver si sale bien. Bueno, muy importante... Ay, que se nos va, se nos va. Ay, pues, por favor, estáis conectados en casa, que cada vez que se va aquí la pantalla se arma la marimorena. ¿Estáis por ahí? Sí, estamos aquí. Y veis bien, ¿no? La transparencia, ¿no? Perfecto. Vale. Gracias. Bueno, dentro también del repaso internacional que estamos dando, es muy importante los objetivos de la Cumbre del Milenio. Ahora ya hay otros que se llaman los Objetivos del Desarrollo, ¿vale? Los Objetivos de la Cumbre del Milenio son los mismos que hay ahora, pero antes, que esto es de la ONU. Y bueno, entre los objetivos que se marcaban era uno de ellos asegurar que en 2015, estamos en 2021 para 2022 ya, estamos ya mismo, vemos ahí las campanas y las uvas, para 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Ese era el objetivo que se pusieron en 2020 para 2015, porque era súper viable, súper fácil, súper económico, súper posible, se podía hacer en todos los países del planeta, o sea, es facilísimo, ¿vale? Bueno, pues el GGS no viene en el libro, lo he puesto yo, porque no, igual que ese, pues todos los demás, ¿no? Los objetivos, después, como vieron que estos no se cumplieron, o dijeron que se cumplieron, pero no del todo, ya saben cómo funciona esto, lo que se ha hecho es crear unos nuevos objetivos del milenio, objetivos de, no esto solo del milenio, ahora solo de objetivos de desarrollo, no me acuerdo ahora cómo le llama la ONU, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿puede ser?
Sí, ODS. sostenible, sí. Eso, que son guapísimos, o sea, vosotros lo leéis y dices, ay, esto me mola, me encanta. Igual de guapísimos son estos, porque los leí también, hizo los mismos, pero son todos son viables, son una maravilla y son viables, económicamente, socialmente y políticamente, pero claro, el mundo va por otro rollo y seguramente, si no es la crisis de 2008, pues ahora será que con la COVID ha habido mucho desajuste, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. La cuestión es que a ver si los podemos cumplir. Bueno, ahí tenemos los ODS, a ver si somos capaces de cumplirlos. No vienen en el libro, pero yo os lo cuento. Bueno, si damos un escaloncito, nos vamos acercando a casa, ¿vale? A nivel internacional nos vamos a la Unión Europea. Dentro de lo que sería la protección de la educación en la Unión Europea, hay que destacar la iniciativa Educación y Formación 2020. Por favor, todas estas iniciativas ya han tenido ediciones nuevas, es decir, recordad que el libro se va quedando un poquito atrás, ¿vale? Pero van saliendo estas normas, se va reemplazando. Pero es verdad que hay una iniciativa que son como directrices que marca la Unión Europea a todos los países miembros de por dónde tienen que ir los tiros, ¿vale? Es muy importante una específica que es de educación y formación, ¿vale? Pone aquí marco estratégico, lo que marca es las grandes estrategias o líneas maestras por donde todos los Estados miembros deberían tirar en el tema de la educación y la formación. Aparte de ello, tiene un montón de programas la Unión Europea, que eso los conocéis. Está, por ejemplo, el programa de aprendizaje permanente. Bueno, esa es la 2007-2013, pero tendríamos que tirar de la siguiente. Documentos del Europa, programas sectoriales, el programa Comenius, los Erasmus, que os sonarán muchísimo, los Leonardo da Vinci, los Grundtvig, los programas del programa transversal de educación o los programas Jean Monnet. Todos estos programas son programas educativos o vinculados con el mundo de la educación o de la formación o incluso de las aulas de mayores, ¿vale? Hay un montón de cosas y para diferentes colectivos, pero todo eso son como elementos que tienen financiación, hay cajas, hay posibilidades que vienen de la Unión Europea y los Estados miembros lo que hacen es que se apuntan, ¿vale? Estamos hablando también de universidades, ¿no? Claro, ahí están los Erasmus, por ejemplo. Los Erasmus Plus, ya sabéis que eso tiene como varias dimensiones, ¿vale? Pero todo eso son programas que ayudan, digamos, o líneas que financian aspectos que tienen que ver con lo educativo o la formación profesional, que también entraría aquí, o incluso el arte. Programas, por ejemplo, creo que el Jean Monnet precisamente es de tema de arte, pero de formación artística, ¿vale? Creo que lo vamos a ver más un poquito en otras asignaturas. Vale, si damos un saltito, como vamos acercando, ya estamos en España, documentos básicos que enmarcan nuestra educación, un sistema público educativo, muy, muy importante en nuestra Constitución de 1978. Yo os pongo ahí que repaséis los artículos. Entonces, os vais a vuestro manual, entráis en la Constitución y veis qué artículos específicos hablan de derechos, etcétera, etcétera, sobre la garantía, ¿no? Un sistema educativo público de calidad, que viene por ahí mencionado en la Constitución, para los ciudadanos, ¿vale? Ese articulado debéis de memorizarlo y tenerlo claro, ¿vale? A partir de la Constitución como marco eje fundamental, España construye su propio sistema educativo, ¿vale? Ese sistema educativo que hemos dicho que es público, aunque tiene regulación y amparo también de la parte privada, pero también está dentro de la regulación, ¿vale? ¿Qué característica tiene el sistema educativo nacional? Pues el sistema educativo nacional tiene la característica que de nacional tiene muy poco, para que nos entendamos. En verdad lo que tiene es un marco, o sea, un ministerio que tiene el tema de educación y un ministro, una ministra, ahora no recuerdo, que lleva el sistema de educación, pero, ¿vale? Las transferencias las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce ese tipo de transferencia en el artículo 148.1, ¿vale? Donde se dice que se puede ceder la educación a esas comunidades autónomas. La comunidad autónoma, cuando se construye, lo primero que hace es dame mis competencias. Yo quiero controlar, entre otras cosas, el sistema educativo que se da en mi región. Esto lo hemos hablado antes, ¿vale? Por eso tenemos diferentes sistemas educativos, depende de la comunidad autónoma donde tú te encuadres. Ojo, que hay leyes que te dicen cómo tienen que ser, pero después la manera de resolver, pues hay mucha flexibilidad, ¿vale? En ese sistema educativo, hemos dicho, hay un Ministerio de Educación que es el que marca o estipula las directrices generales sobre política educativa y leyes, que son, hablo de leyes en plural, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la LOE o la famosa LOE, la Ley Orgánica de Educación, que fue
del año 2006, la LOE para la mejora de la calidad educativa, el 11, que era otra que es de 2013. Sí, nosotros tenemos ahí un recorrido legislativo importante. Fijaros, para que tengáis una idea, yo me he permitido buscaros esto. Esto no es mío, es de Noelia Sánchez Justicia, ¿eh? Está sacado de internet, lo digo para que lo... A ver, si yo en casa, por favor, seguís viendo esta transparencia así, aunque le haya dado ampliación. Se ve perfectamente, Evaristo. Gracias. Bueno, aquí tenéis evolución legislativa educativa en España, entre otras cuestiones, no voy a dar más, ¿no? Pero para que veáis que es un poco, bueno, no vamos a hablar de la PEPA de 1812, sino situamos aquí a partir de 1978, que ya hablamos de la Constitución española, esto, no hay un plan bien hecho. O sea, no se tiene claro, oye, yo quiero mi sistema educativo español, ni los españoles deberían de tirirí, en los próximos 20 años. Ese plan, esa estrategia de verdad que veamos fruto cada cierto tiempo, normalmente cuando hay una alternancia de partidos políticos o de sintonía ideológica, lo que se produce es un cambio, con lo cual, pues un cacao maravillado. Esto es un totum revolutum, donde todo el mundo pues está aquí un poco a ver cómo sobrevivimos a un sistema educativo, luego a otro, luego a otro, luego a otro, ¿vale? Así en la universidad, en la secundaria, en la primaria, etcétera, etcétera. Pero para que veáis un poco el recorrido legislativo, hombre, pues nos vamos ya yendo para atrás cosas fuertes, por ejemplo, la Constitución española de 1812, que ahí ya es la primera que se habla de referente educativo. Antes se hacen menciones, pero ni de lejos como la PEPA, que tenía un sentido liberal, pero liberal humanizado, abierto, ¿vale? Además se hizo en Cádiz, o sea que no se podía hacer mal. 1812, en 1876, el movimiento educativo más importante de España fue la ILE, que también fue una legislación. Estoy hablando de cosas que no entran, que no tenéis que saber, pero más o menos para que veáis. 1870, la Ley General de Educación, que estamos en la última fase ya del franquismo, ¿vale? Es la antesala un poco a lo que va a ser prácticamente todo lo de mi generación. Estudiamos con la ley, con cositas de esta ley de 1985, que es la LODE, ¿vale? Perdón, la LOCSE. Pero esta ya queda fuera. Es decir, básicamente todos los que hayan estudiado EGB, BUC, COU, cosas de estas, han estudiado con la ley de 1970, ¿vale? Que era franquista. Bueno, aunque se hicieron muchas modificaciones. En 1978 llega la Constitución española y a partir de ahí se hace un esfuerzo. Pero fijaros, del 78 al 85 que se hace una regulación de centros concertados. O sea, eso ni siquiera es ley educativa. Si nos vamos a intentar ver todo esto privado de la iglesia, todo esto que está fuera de lo público, ¿cómo lo regulamos? Entonces se creó esa LODE, ¿vale? De 1985, que ahora mismo la nueva legislación ya ha toqueteado también esa ley, ¿vale? Que han saltado todos los centros privados, concertados, y han protestado porque entendían que se intrometían en cosas que ya habían conquistado en 1985. LOCSE será la primera gran ley moderna, por eso pone ahí primera ley moderna que vamos a tener en España, pero por una adaptación también a las exigencias de la Unión Europea, que sabe que la Unión Europea va marcando directrices y los Estados miembros se intentan poner al día, ¿vale? Entonces se creará 1990 la LOSI, después tendríamos en 1995 una de reforma, los PECSE, la LOU, que os sonará mucho de universidad, la LOCE, la LOE, y que deroga además las leyes anteriores porque era una patata, y en 2013 tenemos la LOMCE, ¿vale? Como veis, somos muy divertidos. Entonces hay gente que está en varios sistemas educativos con transferencia de crédito, con intentar que le cambien asignaturas de unos ciclos, de unos sistemas a otros. Esto es una locura, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, se sigue viendo en casa, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, bien. Vale. En cualquier caso, nosotros tenemos una estructura de sistema educativo, algo dice el libro, yo de todas maneras os lo he traído bien secuenciado, porque además los trabajadores sociales debemos de conocer bien la estructura educativa, porque vamos a trabajar muchos temas de familia, temas de infancia, menores, etcétera, etcétera. Entonces, este panorama lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Tenemos una educación infantil con dos tramos, ¿vale? De 0 a 3 años y de 3 a 6 años, ¿vale? Donde técnicamente no es obligatoria. No es obligatoria ni tiene por qué haber amparo público, ¿vale? Sobre todo en la primera fase de 0 a 3 años. De 3 a 6 años ya sí la vamos a encontrar en los coles, ¿vale? A partir de ahí hablamos de la educación primaria, que sería el tramo correspondiente entre los 6 y los 12, ¿vale? Y después vendría la educación
secundaria obligatoria, que es la ESO, que es desde los 12 hasta los 16 años, con los diferentes ciclos que ahora veremos. Después, programas de cualificación profesional de tipo inicial. También vamos a encontrar formaciones profesionales, el famoso FP o las famosas FP, enseñanzas artísticas que van por otro sitio, enseñanzas de idioma que van por otro sitio, las enseñanzas deportivas que van por otro sitio, la educación de personas adultas que van en paralelo al sistema pero están fuera de lo básico, ¿vale? Es otro sistema muy importante. El bachiller o bachillerato, que ya sabéis que son 2 años, y a partir de ahí todo lo que serían denominados estudios universitarios, que otra vez tiene un montón de ciclos a su vez, ¿vale? Los grados, posgrados, doctorados, etcétera, 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 ¿vale? Y la educación de personas adultas, que para... La educación de personas adultas fue en origen, si yo recuerdo cuando yo era pequeño, que decían, van a poner en el barrio un aula de educación para personas adultas, de educación de adultos. Entonces, normalmente eran personas que tenían problemas de lectoescritura, eran personas muy mayores en ese momento, sobre todo también en zonas rurales. Si había mucha gente que por su trayectoria de vida no había podido acceder a una formación y quería aprender a leer bien o a escribir, a hacer cuentas, etcétera, etcétera, y entraban en esos talleres, ¿vale? Y se les certificaba. ¿Qué pasó? Que esa población cada vez fue a menos. Bien, significa que las cosas se estaban haciendo bien. Pero ¿quiénes se llenan? ¿Quiénes están en esas aulas? Pues el 99% no son, más del 99%, no voy a decir 100, pero más del 99% no son personas mayores con problemas de lectoescritura. Esto es un perfil antiguo. Ahora mismo son chavalines que han fracasado en la educación obligatoria estándar, ¿vale? Se quedan desangelados, no tienen un certificado, ni un título, ni un papel para poder trabajar, y aquí encuentran cobijo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no? O personas que se incorporaron pronto a su sistema laboral, saben leer y escribir perfectamente, tienen destreza y habilidades, pero les falta un documento o un papel porque quieren mejorar en su trabajo. ¿Se va entendiendo? Es decir, que ahí no hay problema de lectoescritura prácticamente, estamos hablando de otros perfiles. Entonces, casi todos de este 99,99%, la inmensa mayoría, me atrevería a decir el 90% de ese 99%, son personas que han fracasado en el sistema escolar ordinario, son jóvenes muy jóvenes, ¿vale? Que ya no pueden repetir más y acaban aquí y quieren entrar, o bien personas que ya estaban incorporadas a los sistemas laborales y que requieren, o están en paro, y que requieren una mejor cualificación educativa, o al menos un papel equivalente a una ESO. Vais viendo por dónde voy, para poder acceder a bolsas de empleo, trabajo, etcétera, etcétera, y se ven ahora un poco en la aventura de tener que sacarlo por aquí, ¿vale? Digo para que veáis un poco que el sistema se llama educación de personas adultas, evidentemente son todos adultos, ¿vale? Pero no estamos hablando del mismo perfil que originario, ¿vale? Originario. Ahí también estaría incluido, por ejemplo, que yo me metí en un centro de adultos para prepararme para la prueba de 45 años. Ahí también, está. ¿no? Claro. También estaría... Ahí, bueno, son como programas específicos. No en todos los sitios se desarrollan así, ¿vale? Hay sitios, por ejemplo, yo sé que aquí, por ejemplo, la misma UNED crea sus propios de eso para que tú puedas acceder, ¿vale? La Universidad de Sevilla también. ¿Eso es lo que llaman la ESA? ¿La ESA? La secundaria de adultos, ¿no? Sí, pero también estaría por ahí, la secundaria de adultos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el instituto hace un par de años, muchas personas que no se podían sacar la ESO porque se acababan las notas, iban a la ESA. Pues es más o menos el mismo, lo estamos hablando del mismo sistema, ¿vale? Pero con el nombre de la ESA, pero que es educación de adultos, ¿vale? Es como un sistema de repesca, ¿vale? De compensación para toda la casuística de personas que requieren esa certificación por el motivo que sea, ¿vale? Entonces tienen ahí el profesorado para darles caña e intentar que puedan salir adelante, ¿vale? Bueno, también os he bajado, yo lo he pasado, este esquema, que tampoco es mío, del sistema educativo español, ¿vale? Para que lo veáis ya al completo. Entonces, os lo voy a enseñar a cachitos para que veáis un poco desde la educación infantil hasta la educación superior, para que veáis todo lo que se estudia o está regulado como sistema educativo en España, ¿vale? En educación infantil, bueno, ya hemos explicado de los ciclos de 0 a 6 años, no son obligatorios, os recuerdo, hasta aquí no es educación primaria, sí es obligatoria, ¿vale? Estos dos ciclos, hay uno que es de 0 a 3 años que está más descubierto, por eso se ponen las guarderías laborales,
¿vale? La figura de las guarderías laborales está pensada para aquellas personas, sobre todo para la conciliación laboral y familiar, sobre todo mujeres y hombres que están trabajando y sus pequeños no tienen con quién dejarlo y se crea el sistema estos espacios, ¿vale? Básicamente ya hasta de 3 a 6 años en Andalucía se pueden perfectamente hacer desde el cole, aunque no es obligatorio. Tú no tienes por qué llevar a tu niño o tu niña a los 3 años, si quieres lo puedes llevar a partir de los 6 a la educación primaria, ¿vale? Pero aquí ya estaría cubierta de forma gratuita. Daría acceso a lo que sería la educación primaria, que hemos dicho que desde los 6 hasta los 12 años, o los denominados 6 cursos, con evaluaciones específicas por cambios de ciclo, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar nosotros ahora, ¿vale? De aquí, y si seguimos estudiando, esperamos que sí, entraríamos a todo lo que sería la educación secundaria, ¿vale? Aquí estaría la educación secundaria, pero si os dais cuenta, os he puesto aquí enseñanzas profesionales de música y danza. Aquí hay una estrellita, las estrellitas, significa que hay una prueba de acceso, ¿vale? Normalmente son personas o que pasan la prueba de acceso directamente o que han estudiado en escuelas de música o de arte o de danza locales y ahora tienen que hacer un examen y a partir de ahí ven si pueden entrar o acceder a ese tipo de estudios, ¿vale? Estos también son 6 años, son 6 cursos, ya sabéis que habría un primer ciclo de la ESO, ¿vale? Un segundo ciclo de la ESO, que sería el cuarto curso, o sea, primero, segundo, tercero, el cuarto curso, y a partir de aquí, con las evaluaciones, ¿vale? Y con las discriminaciones que se puedan hacer de planteamientos con el estudiantado, digamos que tendríamos acceso a otro ciclo, ¿vale? También se puede hacer de aquí ciclos formativos de formación de FP básica, que se llama, ya sabéis que funciona, que son también de 2 años, se entrarían directamente después de superar el tercero de la ESO, ¿vale? Si seguimos hacia adelante, entraríamos un cuarto de la ESO y en este caso entraríamos ahí donde está aquí, el bachillerato, perdón, está aquí arriba, ¿vale? Una de las líneas de entrada serían los 2 años de bachillerato, ¿vale? Aquí vienen arte, ciencia y tecnología, humanidad y ciencias sociales. Todo esto se está redefiniendo ahora, es decir, la transparencia del año que viene no la puedo poner porque ya está antigua, ¿vale? Porque va a haber cambio normativo, ¿vale? Entraríamos también en los ciclos formativos de grado medio de artes, prácticas y diseño, enseñanzas deportivas de grado medio, o ciclos formativos de grado medio de FP, que serían toda la formación profesional básicamente que estamos conteniendo en España. Y a partir de aquí, pues obtienen diferentes títulos. Son títulos de tipo profesional, es decir, son títulos con los que tú o accedes a la universidad o accedes a un puesto de trabajo. Sería el título de bachiller, título de técnico en artes, prácticas, título técnico deportivo, título técnico de formación profesional, lo que fuere, ¿vale? Que tú hayas estudiado, ¿vale? Con ello, y si nos sigue molando y queremos hacer más cosas, podemos entrar en la educación superior, ¿vale? La educación superior, de los anteriores que hemos visto, de estos 3, los FP, las enseñanzas deportivas, las artes, etcétera, etcétera, hay creados sistemas de FP superior, de grado superior, ¿vale? O de esos mismos ciclos formativos para ser técnico superior o título de técnico superior en lo que fuere, ¿vale? Que serían también los años que fueran de esos ciclos. Y para el acceso a la universidad, lo que entraríamos aquí sería a partir también de la escala que vosotros conocéis. Serían los estudios de grado, básicamente estamos hablando de 4 años, no necesariamente todos son de 4 años, ¿vale? Pero la inmensa mayoría. De aquí, si nos seguimos hablando, podemos entrar en los estudios de máster, que pueden ser 1 año o 2 años, ¿vale? Y después los estudios de doctorado. Por encima de esto, ya, si quieres hacerte otro doctorado, te lo hace, ¿vale? Nosotros tenemos un colega nuestro que era doctor en temas de criminología y temas de instituciones penitenciarias, trabajador social, y con nosotros ha sacado conmigo y con otro colega, le hemos tutorizado su segunda tesis doctoral, que precisamente es en temas ya más vinculados de trabajo social. Entonces tiene una tesis en una rama y otra tesis en otra. Tú puedes hacerte las tesis doctorales si así te mola y tienes ganas y fuerza para hacerte las que tú necesites, pero no eres doctor 2 o doctor 3 o doctor 4, pero sí tienes 2 tesis doctorales, ¿vale? Es decir, el grado, vamos a llamarlo, grado máximo que reconoce nuestra educación es el grado de doctor, ¿vale? Ya a partir de aquí ya lo que sería son, si tú quieres, más doctorado, ¿vale? ¿Los másteres son obligatorios? Los másteres son obligatorios si tú quieres hacer doctorado. Si quieres ejercer o... No necesariamente. De hecho, ya hemos dicho que los títulos anteriores a los superiores ya son para el ejercicio profesional, pero depende de la rama que tú quieras coger, te puede interesar hacerte un máster,
¿vale? Máster o un experto o un especialista. Eso es técnico, eso es formación de posgrado, es decir, de después del grado, significa que tú aprendes como una rama dentro de tu oficio que te especializa todavía más, con lo cual es más interesante, vamos a llamarlo así, en el mercado de trabajo para los de tu nivel, porque tú ya estarías en un nivel superior, ¿vale? Tienes un acceso más interesante y posiblemente mejores retribuciones, ¿vale? Nosotros dirigimos, por ejemplo, dos máster y un tercero que está en marcha, a ver si lo conseguimos poner en marcha. Yo dirijo con colegas de aquí también el máster de dirección, de gerontología y dirección y gestión de centros gerontológicos. Entonces, cuando tú haces ese máster, tú eres o trabajador social, educador social, lo que sea, médico, economista, lo que tú seas, ¿vale? Pero además estás capacitado para dirigir un centro de mayores. Entonces, claro, no es lo mismo entrar en un centro de mayores como trabajador social, que tiene un sueldo, que entrar siendo el director o la directora del centro. ¿Vais viendo? Entonces ahí te pegaría un salto potente, ¿no? O máster de mediación, para temas de mediación, o el máster que estamos poniendo en marcha ahora, que es sobre emergencia sociosanitaria, ¿vale? Si no tienen eso, ¿no pueden dirigir un centro? La ley, vamos, lo pueden dirigir, haciendo trampilla, ¿vale? Sí. Pero la ley en Andalucía dice que aquellos que quieran ser directores de centros públicos o privados deben de contar con una formación de grado adecuada y un posgrado específico. Lo dice muy claro. Pero es verdad que te puede encontrar en algunos centros gente que no tiene esa cualificación profesional. Aún, vamos a decir aún, ¿vale? Vamos a decir aún. Pero es verdad que lo puede encontrar. Sí, cuéntame. Hay másteres que son obligatorios para poder ejercer, como el máster de psicología clínica, ¿no? Mira, te has quedado congelado ahora mismo. Ya me estoy viendo congelado, qué chungo. Pues me parece a mí que acabamos de perder la transparencia. Bueno, en cualquier caso, un momentito, estoy viendo, ya he terminado, con esa transparencia última, terminamos el tema de la educación, ¿vale? Lo digo para que ahí terminaríamos. ¿Quién está hablando? Perdona, es que no veo ni los Soy nombres. yo, Almudena. A ver, Almudena, te veo que tienes activo el micro. Mira, Almudena, claro, hay másteres que son denominados profesionalizantes, ¿vale? Que son para un ejercicio específico concreto. Por ejemplo, está ese, o está el de abogacía, pues si quieres ser abogado, o está, por ejemplo, el de educación secundaria. Es decir, imagínate que tú eres biólogo, bióloga, o tienes el grado en matemática, ¿vale? Pero tú quieres ser profesor de instituto, ¿vale? Te recuerda que los profesores de instituto no son personas que tengan el grado de magisterio, sino que son de su titulación, gente que tiene una cualificación específica y aprueban una posición en esa rama, ¿vale? Entonces, el que te da matemáticas en el instituto no es un profesor de EB o de educación primaria, es un matemático, ¿vale? Pero claro, el que seas matemático no significa que tengas capacidad para transmitir conocimientos, ni que sepas de pedagogía. ¿Qué hace ese máster? Pues a cualquier persona que lo quiera hacer, lo habilita para que pueda presentarse a plaza como profe de instituto, ¿vale? Entonces vais a encontrar másteres muy específicos para determinados puestos de trabajo, ¿vale? Bueno, ¿vale, Almudena? Sí, lo que yo te comentaba, por ejemplo, el de psicología, ¿vale? Sí. Según yo tengo entendido, porque hasta ahí lo entiendo, ¿no? Lo que nos comenta, ¿no? Si tú puedes ser biólogo, pero no estás capacitado para dar docencia y tienes que hacer un máster. Pero, por ejemplo, el de psicología, tú haces la carrera de psicología, según tengo entendido, y no puedes ejercer en lo público a no ser que tengas el máster de psicología clínica. No se te permite. No lo sé, es que yo ya no me atrevo a decirte que eso es así, ¿vale? En lo público, yo entiendo que en lo público es según lo que te pida la convocatoria pública, Es que eso salió hace unos años. ¿vale? Habilitaron a los psicólogos desde unos años para atrás que habían ejercido y los que no tenían que hacer el máster. Y a partir de ahí, una vez que tú te sacas la carrera de psicología, si quieres ejercer como psicólogo y poder facturar como psicólogo haciendo terapia, tienes que tener el máster de psicología clínica. Pues tengo mis dudas, ¿eh? Te lo digo de verdad, de verdad. De hecho, ¿Vale? No, nos enteramos, ¿vale? Sí, hola. Yo es que soy psicóloga y no tengo el sanitario, ¿vale? Pero, y creo que te puedo solventar la duda. ¿Y es cierto eso? Efectivamente, tienes que tener el máster de sanitaria para poder ejercer en la privada. En lo público, accedes a través del PIR, que es como el MIR, pero en psicología. Exacto, con otro máster, ¿no? Que es un máster, No, ¿no? no es un máster.
Es una especialización. Vale, Es un ciclo superior después del grado, ¿vale? Pero es dentro de formación específica. vale, que no es un máster entonces. Vale. Sí, luego está el máster de sanitaria, porque si tú no quieres ejercer en sanidad pública, puedes tener tu gabinete privado y facturar, efectivamente, como tú dices. Vale. Gracias. Gracias, Avilés, genial. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí si os parece y la próxima semana ya iniciamos tema nuevo, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Saludos.